Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy nos acompaña el escritor Antonio Tocornal, nacido en Cádiz, actualmente vive en Mallorca, ganador de varios premios a través de sus cuentos, y tiene 4 novelas llamadas Pájaros en un cielo de estaño, editada en Versátil, Bajamares, editada en Insólitas, La noche en que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, en Agua Clara, y Mala Santa, Fundación José Manuel Lara, que es la novela que vamos a profundizar hoy. Bienvenido, Antonio, al canal. Muchísimas gracias, Inés, por interesarte en mis libros y por invitarme a esta charlita en tu canal. Estoy deseando que comencemos, cuando quieras. Bueno, les voy a mostrar la portada del libro, Mala Santa. Es un libro que en la primera página me atrapó. Ya vamos a hablar el por qué. Te lo decía que era por lo real maravilloso o el realismo mágico. Más adelante vamos a explicarlo. Y empezar por esta novela es empezar por los nombres. Ya solo el nombre de Mala Santa es un nombre que llama, y cuando abrí el libro y comencé leyendo Baltasara del Santo Sepulcro, pierna vieja, reguilón, tomaba baños de asiento sobre un lebrillo, ya quedé prendida de tus palabras. Vamos a hablar un poco de los nombres, como Expiación, que era la dueña de un prostíbulo, Damas a la tuerta, Niño trucado. Explícanos un poco tú estos personajes que has tratado con tanta ternura y respeto, porque es una novela dura, difícil, es una historia de una vida de una niña, Mala Santa, que se cría en un prostíbulo. Y bueno, empezamos por los nombres, ¿qué te parece? Me parece bien, lo que tú digas me parece estupendo. En mi anterior novela, en Bajamares, no utilicé nombres. Había muy pocos personajes y todos se nombraban por su profesión. El barquero, el guardafaros, etc. En cuanto a Mala Santa, me pareció necesario utilizar nombres, pero quise hacerlo de una forma muy especial, y es la siguiente. Yo tengo cierto complejo de culpa cuando llego a una cantidad de páginas con mis novelas, cuando paso de las 200, porque considero que contar una historia con 400 o 500 páginas cuando se puede contar con 200 es una falta de respeto hacia el tiempo del lector. Entonces ya cuando llego a 200 páginas o así ya empiezo a recortar por todas partes. Y me di cuenta de que poniendo nombres descriptivos me ahorraba varias páginas de descripciones de cada uno de los personajes. Entonces tú has nombrado a Mala Santa, que ya en sí es un oxímoron su nombre, ya es un nombre descriptivo. Has nombrado también a Doña Expiración. Y tenemos también, bueno, lo enseño aquí, este es el índice, ¿vale? Y cada uno de los capítulos está nombrado con el nombre del protagonista de ese capítulo en concreto. Y sus nombres son Damas a la tuerta, que es la madre de Mala Santa, luego Niño truncado, Candela, Modesto baldío, Cándido fogoso y Próspero el polilla. Como puede verse, son nombres muy descriptivos. Modesto baldío, Cándido fogoso son dos adjetivos, uno detrás de otro, que ya nombrando al personaje ya lo describen. Y es un poco el afán ese de condensar la información en pocas páginas para que la información sea densa y sobre todo para quitar toda la paja posible. ¿Cómo llega, para darles una idea a los que nos escuchan, cómo llega Mala Santa a este prostíbulo con Doña Expiración? Y una de las frases que más me llegó y la que me parece que es el comienzo de una gran obra, es cuando Doña Expiración le explica a sus empleadas por qué se atreve por qué amadrina, ¿no? Amadrina Mala Santa, y le dice a la chica, a otra de sus empleadas, le dice, porque dentro de toda alma humana se esconde una contradicción,
mejor ir de frente y dejar las cosas claras desde el principio. A mí esa frase es, has abierto la puerta a una maravilla de novela. En esa frase, bueno, entonces en cada capítulo van apareciendo personajes, como, bueno, Malasanta no es el personaje principal, pero cada capítulo tiene un personaje en el cual Malasanta es el hilo, ¿no? Cuéntanos un poco esa estructura que le has dado a la novela. Vale, vamos a ir por parte. Me has preguntado primero cómo llega Malasanta al pueblo de la Ciénaga. Bien, Malasanta es la hija de Dama Salatuerta. Dama Salatuerta es la ayudante, es una portuguesa, y trabaja como ayudante en un espectáculo itinerante de un lanzador de cuchillos, que debe ser un gitano o alguien del sur de Portugal. No se sabe muy bien quién es este hombre, pero el caso es que bebe mucho y tiene un accidente durante un espectáculo y deja a Damasa sin uno de los ojos. Entonces deja de serle útil para el espectáculo y la deja abandonada en un pueblo que se llama La Ciénaga. La Ciénaga la acoge en su prostíbulo Doña Expiración y le propone un trato, que trabaje allí como prostituta, pero ya que tiene un solo ojo en lugar de dos, no es justo que cobre su sueldo completo, y le propone pagarle la mitad, y Damasa, como no tiene otra opción, lo acepta. Y ahí en esa circunstancia nace Malasanta, que ya estaba concebida cuando su madre llega al prostíbulo. Y se cría en ese lupanar. La estructura de la novela, que es la otra pregunta que me hacías, son 6 capítulos y no están numerados del 1 al 6. Están numerados 5, 15, 25, 35, 45 y 55. Y se corresponden estos números a la edad aproximada que tendría Malasanta durante la narración de esa época de su vida. Entonces hay lapsos de 10 años en los que no se narra nada y uno se espera y se narra solamente el último día o los últimos días de esa década que aparece, que aparece como elipsis, aparece un poco oculta, y se narra solamente el final o el desencadenante o bueno, la conclusión de esa década antes de que suceda algo en la vida de Malasanta que la haga cambiar de ámbito. Cada capítulo, con cada nuevo personaje, nos lleva a un tema muy importante. Por ejemplo, el capítulo que ella se encuentra con el niño truncado, ¿no? El niño truncado. Ahí vemos el amor incondicional de Malasanta con ese niño, un amor que ella se cree que no merece, bueno, porque siempre vivió en un ambiente difícil, ¿no? Para una niña tan pequeña, siempre atrás del biombo, mientras que su madre ejercía ahí la prostitución, y ella encuentra en Niño Truncado lo bonito, lo cálido, se siente querida, ¿no? Están las miradas, y ese capítulo es realmente precioso, porque, bueno, el niño también le pasa un poco igual, ¿no? Su madre se preocupa porque ¿quién va a querer a ese niño? Y bueno, y Malasanta a través, perdón. Ese capítulo tiene mucha importancia porque es el que marca el contrapunto. Es el segundo capítulo, es decir, el número 15. Son adolescentes los dos, cuando se encuentran Malasanta y el niño truncado. Y bien, ahí lo que se narra es que Malasanta, después de haber vivido toda su infancia y su pubertad en el ambiente más sórdido que uno se puede imaginar, y siendo testigo de las cosas más horribles que los hombres le hacían los clientes, le hacían a su madre, pues la vida la lleva a encontrarse con este chico, con niño truncado, hijo de Anhelo Truncado, y en este momento pues aparecen varias cosas que son una novedad para ella. Ella descubre la amistad, ella descubre que el goce sexual no tiene por qué estar asociado a elementos de dominación, descubre también su propio placer,
y se asusta de todo ello porque ella no está acostumbrada a todo lo contrario. Y de alguna manera en la última parte del capítulo, al asustarse de eso, que es lo único desconocido para ella, pues huye de ello y se refugia en lo que conocía anteriormente. Incluso en este capítulo está la parte que el niño se cae, ¿no? Sí. Con la sangre, tiene forma de isla, y ella se imagina en su cabeza que es Chipre, ¿no? Pero Sí, sabe sí, que no es puede llegar a Chipre, que para ir a Chipre tiene que cruzar un océano, o sea, también es un imposible. Ella parece que todo lo que sueña, o todo lo que se imagina del mundo, las cosas que no tiene, son como un imposible, ¿no? Y durante la novela intenta salir de este lugar para ir a algo bello, y no lo logra. sí, esa imagen de Chipre, esa es una metáfora. Ella no sabe lo que es Chipre, y él tampoco, ninguno de los dos. Ella es una ignorante que no ha tenido posibilidad de estudiar. Y como tú dices, el niño se cae, tiene un pequeño accidente, derrama un poco de sangre porque se abre una brecha en la cabeza, y durante unas horas está contemplando muy cerca la mancha de sangre en las baldosas del suelo, y le recuerda al mapa de Chipre, que no sepa, él no sabe nada de Chipre, simplemente ha visto la silueta en una bandera de Chipre. Y luego lo comenta con Santa, y para ellos Chipre, pues empieza un periodo bueno, de unos episodios de ensoñación, y para ellos Chipre es un lugar inalcanzable, algo así como un paraíso místico en lo que todo es muy bonito. Es un poco el mito el mito de Sangrila, ¿verdad? Del libro este de Hilton, Los Horizontes Perdidos. Y es un leitmotiv que se va repitiendo durante toda la novela. Ese sitio donde que añoran o que anhelan poder alcanzar algún día, donde les va a sonreír la vida, donde van a poder estar juntos, donde la vida va a ser bella y fácil, y que ni siquiera saben dónde está, saben vagamente que es una isla. De hecho, en varios capítulos más adelante, cuando Malasanta escapa del prostíbulo, su acompañante le compra en una gasolinera una cassette de bachatas y le explica un poco sobre la bachata, le explica qué es la música que se hace en la República Dominicana junto con el merengue, y que la República Dominicana es uno de los dos países que constituye la isla de la Española en el Caribe. Entonces ella asocia eso se queda con lo esencial, asocia la música que a ella le gusta con el que se haga en una isla, y para ella Chipre es la isla donde nace la bachata. Bueno, te digo que para leer ese capítulo, cuando vi que lo de la bachata, me puse la música y lo leí escuchando bachata. Y claro, para ella es su lugar, el contacto con la música, el contacto con el amor, son de las pocas cosas que durante la novela son lindas para ella, que le pasan cosas que le llenan el alma, ¿no? Encontrarse con Niño Truncado, encontrarse con este señor cuando se escapa y ella cree que hay otra cosa o un futuro que puede salir de ese ambiente, y vuelve a caer eligiendo el camino Sí, equivocado, quizás. exacto. Es curioso lo de la música, seguramente si la has buscado, habrás visto que esa bachata de Luis Vargas existe de verdad, La Mesa del Rincón, que además se publicó en en el mismo año en el que se narra el capítulo. Y es una música, la bachata es una música dulzona, es una música triste, es una música que se podría escuchar perfectamente en cualquier prostíbulo caribeño, ¿no? Igual que en los prostíbulos franceses se puede escuchar, uno piensa en la música de Edith Piaf o Marlene Dietrich en los Sí, prostíbulos sí, alemanes, o los tangos de Discépolo en los prostíbulos argentinos, uruguayos, ¿no? sí, sí, sí. Y Algo, ¿qué me estabas preguntando que me he perdido? Me he liado con la música y me he perdido con la no, pregunta. no, que esos son de los pocos momentos que Malasanta Sí, está en contacto con la felicidad, con lo que a ella sí, le hace sí, es bien. verdad, es verdad. Bueno, Malasanta tiene periodos de su vida en los que es feliz y los que encuentra cosas positivas. No todo es negativo en su vida. Malasanta encuentra, en varias ocasiones, encuentra la amistad. Ella Sí, jugaba siendo una niña, y tenía en su infancia, tuvo algunos periodos en el que jugaba sola en un descampado detrás del prostíbulo en el que era feliz.
Luego encuentra algo parecido a la amistad con este niño truncado y más adelante también con su amiga Candela o con Cándido Fogoso, otro niño que aparece más adelante, otro joven que aparece más adelante. Y en el último capítulo también con Próspero el Polilla, tienen una suerte de camaradería entre los dos, e incluso con Modesto Baldío, con quien tiene una historia que, bueno, se escapan juntos en un coche y tienen unos meses, unas semanas o unos meses, no se sabe muy bien, en los que están viajando juntos, y ese capítulo concluye en la noche de fin de año en el cambio de milenio, final de 1999. Entonces, como te estaba diciendo al principio, en cada capítulo se narra el desenlace de un periodo que dura una década, pero esas décadas no son tan horribles como lo que se narra en los capítulos. Esas décadas pues, son más o menos estables, con poco interés narrativo, y lo que se narra es solamente el desenlace de cada uno de esos episodios. Hablabas de Candela, que era una de las amigas que ella se encuentra, y creo que fue, bueno, su amiga transexual, otro tema que tocas muy importante en la novela y actual, un tema actual, y la injusticia que se comete con su amiga es lo que la lleva a ella a decir, hasta aquí llegué, tengo que salir de esto. O lo que la motivó a salir de ese ambiente de presión y de violencia, ¿no? Sí, En ese sentido. sí, ahí no se entiende muy bien cómo van los tempos, ¿no? Es verdad que al final de ese capítulo ella ya decide que aquel lugar no era para ella, pero ella no se puede ir todavía, no puede huir porque su madre depende de ella. Su madre sigue trabajando, pero su madre tiene ya una cierta edad y, y al final solamente se puede ir cuando su madre muere, que coincide aproximadamente con unos meses después con la injusticia que se comete contra Candela. Sí. Bueno, hablábamos, en cada libro tú vas dejando un guiño y lo encontré. Y ahora voy a decir, me dices, me gusta cuando dices, la obra de un escritor es todo. Cuéntame eso de todo, que todas las novelas tienen algo. Has hecho un trabajo espectacular, porque no es solo este libro. Leyendo Malasanta, uno lee un poco de Bajamares, ahora me queda leer el otro que me habías dicho, el de Pájaros en un cielo extraño, ¿no? Sí, de estaño, Pájaros en un cielo de estaño, y en todos hay un guiño. Y eso me parece Mira, fascinante, porque lleva al lector a querer leer tu obra. mira, cuando yo leo un libro de relatos, me gusta que los relatos no hayan sido metidos en un saco y uno no tenga nada que ver con el otro. Me gusta que haya un diálogo entre ellos y que se complementen. De la misma forma, yo creo que un escritor que tenga varias obras, varias novelas o relatos, ensayos o poemas, debería construir al mismo tiempo una obra global que las incluya a todas. Entonces debería haber un diálogo entre ellas. Yo eso de forma inconsciente pues lo hago siempre dejando un pequeño vínculo que muchas veces es imperceptible o es completamente imperceptible, lógicamente, para quien lea mi primer libro. Para quien haya entrado mi obra por Malasanta es imposible que se dé cuenta de esos guiños, pero está lleno de guiños a otras obras. Hay varios que tú has detectado perfectamente, a Bajamares, uno de ellos es ese ojo de cristal, esa metáfora que aparece durante todo el libro, también aparece en Bajamares. Hay otros guiños que no vamos a desvelar para dejarle un poco de trabajo al lector. Sí. Y ahora de que hayas mencionado tu próxima lectura de Pájaros en un cielo de estaño, porque también hay un personaje que aparece en el capítulo 35, creo. En el capítulo 35 hay un personaje que es uno de los personajes centrales de Pájaros en un cielo de estaño en el pueblo de las Almazaras, que aparece, durante un par de páginas en esta novela Malasanta. Y me gusta eso porque crea un vínculo también, al crear un vínculo entre un libro y otro, se crea también un vínculo con el lector. Se crea una suerte de complicidad.
porque al lector le gusta decir, ah, mira, esto yo lo entiendo. No lo va a entender el que coja este libro sin haber leído los anteriores, pero yo que los he leído lo entiendo, y esto lo agradezco también. Bueno, a mí me pasó porque leí Bajamares antes que Malasanta. Entonces, lógicamente, cuando vi lo del ojo de vidrio, que me hizo acordar al mito de Horus, el hijo de Osiris, que se pelea, pierde un ojo luchando con su padre, luchando con su tío para vengar a su padre. Y me hizo acordar este guiño, este ojo de cristal de Poncio Abanto, el pincho de Punta Umbría. Es que los nombres es que bueno, es buenísimo y me hizo acordar cuando lo abrí a García Márquez. Y me dirás, ya estás con García Márquez y con realismo mágico y real maravilloso, y es un tema que vamos a entrar ahora de lleno, porque es que de verdad lo sentí así. Me dirás, no, es realismo maravilloso, ahora lo vas a explicar tú y tienes toda la razón, pero cuando lo empecé a leer con el primer nombre, a mí como lectora, lo que me vino fue el realismo mágico, porque te lo dije. Digo, a mí lo primero que me vino, lo que sentí, y leí el libro, bueno, lo disfruté tanto, a pesar de ser una historia muy dura, ¿no? Porque aquí nos cuentas hechos que vivimos en esta sociedad actual, capítulo a capítulo has puesto cosas muy importantes de nuestra sociedad que están mal, muestras mucho las miserias más crudas de los seres humanos, incluso en el último capítulo, que bueno, que cuando Malasanta termina indigente, y es un capítulo muy duro, y nos llevas a esta parte actual, como te decía, ¿no? A través de cada capítulo. Entonces sí que vamos a hablar lo de el realismo mágico y el realismo maravilloso, que es verdad que es maravilloso, pero... Bueno, en mi descargo tengo que decir que eres tú la que te empeña en poner etiquetas. Y yo Es creo que no hace verdad, falta. Y yo creo que no hace falta. es verdad. Cada autor tenemos nuestro estilo y cada autor tenemos nuestros referentes, y llevamos muchos años leyendo y claro, el referente no puede ser una etiqueta ni un movimiento. Hay muchos. Somos producto, finalmente somos, creo que fue Cortázar el que dijo que cada obra que escribimos es la última gota de la destilación de todos los libros que hemos leído anteriormente. Bien. Ojo, digo, que no es que tu libro sea como el de García Márquez, es la sensación de lectura, ¿sabes? Es esa sensación Claro. de lectura, no digo latinoamericana, pero sí que a través de los nombres me llevaste a eso. Claro, lógicamente cuando yo empecé a leer hace muchísimos años era la época del boom latinoamericano, y mis primeras influencias fueron lógicamente Cortázar y Borges y García Márquez, Mujica Lainez, etcétera, etcétera. Pero yo no le doy mucha importancia a esto. Yo creo que darle la etiqueta realismo mágico a este libro en concreto, creo que yo no lo reconozco. Creo que no es una etiqueta exacta, porque, porque el realismo mágico se nutre mucho también de la fantasía, y en este libro hay muy poca fantasía. Este libro está documentado con historias reales que pasan realmente en nuestra sociedad en el 2022 y que vemos cada día en la radio, en televisión y en los periódicos. Por ponerte dos ejemplos muy concretos, todos recordaremos noticias que son muy recurrentes, que aparecen en la prensa, de que han encontrado, por ejemplo, el cadáver de un anciano o de una anciana en su piso, y cuando han abierto la puerta, porque nadie contestaba desde hacía 5 o 10 años, y han entrado los bomberos y han encontrado un cadáver momificado que nadie había echado de menos. Luego, recordarás también otra noticia que salió hace 3 o 4 años, de que en una ciudad unos jóvenes neonazis rociaron de gasolina a una indigente que dormía sobre cartones en un cajero automático, le prendieron fuego y la mataron. Esto no tiene nada de mágico, esto tiene algo de insólito. Y esa es la diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso. El realismo mágico se nutre de la fantasía, lo real maravilloso no. Lo real maravilloso entra en la sociedad, en lo real, en lo que acontece, y uno tiene que estar, el autor tiene que estar
con las antenas abiertas para captar lo insólito. Y una vez que capta lo insólito, pues lo plasma. Luego lo puede disfrazar, lo puede aderezar con toda la literatura que quiera, pero todo lo que se narra en Malasanta tiene un componente extraído de la realidad y de la actualidad. Y, Un poco de humor, le has puesto a cada historia algunos puntos de humor también, humor negro, ¿no? Obviamente, pero bueno, pero humor. claro, a ver, yo tenía que contar una historia muy dura. La historia de una mujer a la que todo sale mal, que no tiene las riendas de su vida en la mano y le pasan cosas muy desagradables. Me pareció que la forma más honesta de contarlo era sin esconder nada y sin eufemismos. Entonces, la cuento de una forma muy directa y muy dura. Puede ser demasiado directa y demasiado dura para algunos lectores. De hecho, tengo algunos testimonios de gente que ha tenido que parar para tomar un poco de aire y seguir, o que han abandonado la lectura directamente. Y yo me planteé cómo contar esta historia tan dura de una forma tan sincera y que sea también al mismo tiempo digerible. Y hay dos elementos que son indispensables. Uno es un lenguaje un tanto lírico, un lenguaje muy cuidado, muy preciso, buscando muy bien las palabras, condensado. Condensado no significa que es pesado, sino que está exento completamente de artificios y de paja, y intentando dejar solamente lo esencial. Y por otro lado, y esto es muy importante y es muy recurrente en toda mi obra, es el uso del humor como contrapunto de la tragedia. Creo que el humor es comparable a esos trucos que utilizan los reposteros cuando ponen una gotita, una pizquita de sal en un postre para realzar el dulzor, o al revés, cuando haces un estofado de una carne muy fuerte y le pones un poco de azúcar o de miel para realzar esos gustos. Creo que el humor es muy importante y de hecho me cuesta trabajo creerme a los escritores que rechazan el humor o que deciden escribir sin humor porque piensan que el humor ahuyenta la poesía y no es verdad. No. El humor bien tratado puede ser muy poético y puede ser un contrapunto precioso para un drama y muy necesario. En este caso, en Malasanta sí que es necesario, porque leí todo, bueno, lo leí de un tirón los primeros capítulos, pero sí que hubo un punto que tuve que parar y volver al otro día, y no era por falta de ganas de seguir leyéndolo, sino era porque la historia es muy dura y sí, tiene un final que, bueno, que es desgarrador, ¿no? Pero creo que lo que lo salva es esa ternura que le has puesto a los personajes, con que tratas al personaje, como lo dije al principio, ese respeto con que tratas cada tema en los capítulos, y es lo que hace que cuando lo leamos no nos sintamos, bueno, porque la violencia la sentimos inevitablemente, ¿no? Pero bueno, a través de esos puntos de humor logramos ir llevando la vida de Malasanta, ¿no? Una vida tan difícil y lo peor que es real, que hay vidas así. Sí, en cuanto a la temática, es un punto que has tocado y que me parece muy interesante desarrollar un poquito. Y es que yo no soy un escritor militante. A mí lo que me mueve es más la estética y el valor de la literatura que la militancia y que la política. Sin embargo, hay ciertos temas que si uno los toca es imposible eludir la política y la militancia. Ya. En este caso narramos la historia de Malasanta en 6 capítulos, pero Malasanta no es a pesar de que es la protagonista del libro completo, es un personaje secundario en cada uno de los capítulos. Cada uno de los capítulos tiene un personaje principal, que es el que le da nombre a cada capítulo concreto, y Malasanta adopta un papel de personaje secundario. Y cada capítulo es al mismo tiempo una excusa para tratar ciertos temas que tienen algo en común. Trata de colectivos,
que son invisibilizados por la sociedad, por nosotros mismos, por nuestros políticos, por nuestras asociaciones, simplemente porque no tienen la capacidad de unirse, de asociarse y de hacer que su voz prevalezca y que se les escuche. Entonces, en el primer capítulo se narra el problema de la prostitución como esclavitud. En el segundo capítulo se narra el problema del deseo sexual en los discapacitados físicos. En el tercer capítulo, que es el capítulo 25, se narra el problema de la transfobia. Luego se narra el problema de los ancianos, de la soledad de los ancianos que tienen pocos recursos para pasar su vejez. Luego volvemos al deseo sexual en los discapacitados, pero esta vez los discapacitados psíquicos. Y por último hablamos del problema de la vulnerabilidad de los indigentes. Como vemos en estos seis temas, todos tienen algo en común. Hablan de colectivos invisibilizados. De hecho, el único que ha conseguido asociarse últimamente, en la última década, y conseguir representantes sociales y políticos es el del capítulo 25, es decir, cuando habla de Candela, de los transexuales, del problema de la transfobia. Pero este capítulo está situado en un escenario de los años 80, la época de mayor esplendor de la corrupción en España. Y en los años 80 este colectivo no estaba asociado. De hecho, ni siquiera existía o no conocíamos el nombre de transexual y hablamos de travestís. Esto es lo que tiene en común este libro, y quería hablar de esto, de la vocación de militante que tiene este libro, sin que yo como escritor tenga una vocación de militante, sino que es algo que ha caído por su propio peso. Antonio, yo tengo nada más que agradecerte, porque haberme encontrado con Malasanta fue, hacía tiempo que no me sentaba con un libro y bueno, y más allá de disfrutarlo, aunque fuera duro, sí que son temas es una novela difícil, pero la disfruté tanto y te diré que va a quedar en mí para siempre. Van a ser de esas novelas que van a quedar ahí a mi lado, y leeré el resto de las que me quedan, que creo que novelas son 2 o 3 y me quedan de cuentos, ¿no? Muchas gracias por acompañarme en el canal, por darme un poco de tu tiempo. Y bueno, y nuevamente esta novela premiada con el Premio Novela Felipe Trigo, bien merecido. No soy muy de premios ni de hablar de premios, pero en este caso es excelente, excelente reconocimiento, y ojalá tengas más, porque, bueno, Malasanta es una maravilla de novela. Muchas gracias. Bueno, Inés, soy yo el que te tiene que agradecer. La verdad es que por tus palabras tan bonitas y por la vehemencia con que las has expresado. Y para mí es un honor y un orgullo estar en tu canal, que hayas conocido mis libros, que te hayan interesado y que hayas considerado que charlar conmigo y colgarlo puede interesar a alguien. Así que he estado muy a gusto, te lo agradezco muchísimo y cuenta conmigo para lo que quieras en el futuro. Igualmente, y hasta la próxima. Hasta la próxima.